personas que no tienen la bendición o la oportunidad de entender esto, van por la vida metiéndose en situaciones cada vez más complicadas porque no entienden que el proceso de selección de la gente que nos rodea y de la que hacemos parte de nuestra vida, parte de nuestro liderazgo, de nuestra zona de influencia, debe ser gente que nosotros escojamos y que escojamos teniendo en cuenta que ese es el proceso que Jesús usó. Ahora, los procesos son distintos en la selección de las personas que decidimos que sean parte de nuestro entorno. Por ejemplo, usted ve a David, el rey David, la forma en la que él eligió a la gente que se convirtió fue una manera totalmente distinta, porque la gente que rodeaba a David de la escritura, que eran los amargados, los afligidos, los endeudados, gente que su vida estaba muy enredada, muy complicada. Su alma, dice la escritura, que de espíritu afligido, alma fragmentada, con muchas situaciones muy complicadas. Y David decide escoger a esa gente en la cual él va a invertir tiempo de guianza, de formación, de preparación, de entrenamiento, sabiendo que era la gente que en algún momento iba a convertir grandes valientes de David, que después él narra en el libro de Crónicas. Así que cuando se trata de escoger gente, trata de escoger gente que te celebre, no gente que te tolere o que simplemente te soporte. Jesús fue bien claro sobre la forma en la que nosotros tenemos que escoger personas y aún lugares a los que somos asignados o asignamos de alguna manera nuestro liderazgo para plasmarlo con algún grupo de personas o aún con una zona. Jesús le aconsejó a sus discípulos, creo que se está bajando la pila de los micrófonos, no sé si es eso. Jesús le dijo a sus discípulos que cuando ellos fueran a una casa o a un grupo de personas o a una persona, que ellos se identificaran si eran bien recibidos, si a donde ellos iban eran bien respetados o no. Y Jesús les dijo que si, gracias Valentín, que si eran bien recibidos y bien respetados, si el lugar los aceptaba bien, entonces el lugar iba a ser bendecido. Y si no, Jesús les decía: salgan de ese lugar, sacúdanse la planta y vayan a otra casa y vayan a otro lugar donde seas aceptado, donde seas respetado, donde seas valorado. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué Jesús lo enseñó así? Porque muchos de nosotros no entendemos que gran parte de nuestro éxito en la vida es la manera como nosotros elegimos a las personas con quienes queremos transmitir parte de lo que nosotros somos o tenemos y queremos dejar en ellos. Así que Jesús les dijo que si iban a algún lugar y el lugar no era digno porque la gente no los respetaba, entonces salieran de ahí y buscaran un lugar donde fueran respetados. Muchos de nosotros seguimos en situaciones donde la gente no tiene ningún respeto, ningún valor por lo que hacemos, por lo que somos, por lo que somos, y usted ahí no va a ser celebrado, usted ahí no va a ser recompensado. El favor que usted tiene de parte de Dios y de las personas tiene que ver con el entorno, el que se da la relación, la forma en la que nosotros escogemos gente, y gente también nos escoge para ser parte de nuestro liderazgo, ser parte de nuestra vida. Tiene mucho que ver con lo que hemos dado en clases anteriores sobre la importancia de la asignación que cada uno de nosotros tiene a alguna persona o esas personas a nosotros. Ahora, las asignaciones en relación a la gente que forma parte de nuestra vida, las asignaciones tienen que ver con planes y propósitos divinos. Dios asigna momentos de la vida, lugares, personas en los que usted y yo tenemos que estar muy conscientes que Dios
quiere glorificarse en ese grupo, con esa. Pero finalmente es nuestra decisión el querer hacer a esa gente parte de nosotros o no. Entonces, en el caso de Jesús, cuando Él tiene que escoger a sus discípulos, Él escoge mucha gente, pero Él escoger solamente a estos 12. Aunque mucha gente lo sigue, aunque constantemente Él está rodeado de muchas personas, Él decide pasar más tiempo, dedicarle más. Se le está bajando la batería, creo también. A ver, te lo paso. Ok. Ahora, ¿por qué le estoy enseñando esto en relación a la gente y al trato que tenemos con las personas? Porque muchas personas, su futuro va a comenzar en el momento que tú llegues a sus vidas, como nuestro futuro ha comenzado en muchos momentos en los que alguien ha llegado a nuestra vida y nos ha mentoreado y nos ha dirigido y nos ha discipulado en algún área de nuestra vida en la que estábamos muy limitados para desarrollar nuestro liderazgo. Entonces Jesús llega a la vida de 12 personas que tenían cualidades, tenían muchas virtudes. Si no, Jesús no los hubiera escogido. Por supuesto que también tenían debilidades y tenían sus deficiencias, pero no eran mayores que sus habilidades y cualidades en las que Jesús estaba enfocándose. Se enfoca en ellas porque quiere maximizarlas, desarrollarlas en ellos. Entonces, el futuro de esas personas hubiera quedado truncado, se hubiera quedado limitado si Jesús no hubiera llegado a sus vidas. Eso es lo que está sucediendo aquí y eso es lo que tú y yo ahora tenemos que comenzar a entender. En el momento que tú comienzas a entender la importancia de la asignación a una persona, tienes que comprender que ahí va a comenzar su futuro. En el caso de David, cuando David ve a este grupo de personas que están en condiciones muy lamentables, imagínese ese tipo de, si David no hubiera entendido que él podía marcar la diferencia en la vida de esas personas, si David hubiera tomado una actitud negativa hacia la idea o el concepto de la asignación, si había alguien que entendía que Dios tenía planes perfectos, era David. Y David entiende que en ese momento ha sido asignado y que esas personas son parte de Dios para la vida de David, y se da esa sincronía en la asignación. Entonces comienza usted a ver que el futuro de esa gente cobarde, pusilánime, en cierto sentido miserable en todos los aspectos, comienza a abrírseles el futuro y se convierten en los grandes valientes de David. Lo mismo pasa con los discípulos, lo mismo pasa con la gente que Pablo estuvo guiando, estuvo dirigiendo, como Timoteo y algunos otros líderes que él mentoreó, que entienden que es un momento importante para que pueda desarrollarse un liderazgo más intenso, más profundo, en una relación de líder a discípulo o de mentor a un aprendiz. Y eso hace que la relación se fortalezca entre ellos y que cada uno logre desarrollar su propio liderazgo de forma más eficiente. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos asignación? Porque Dios lo hizo todo así. Cada cosa que existe en el mundo, Dios la hizo y la creó con fue diseñada por Dios con una asignación. Tus oídos escuchan, tus ojos ven, tus brazos alcanzan cosas, tu boca habla, y así funciona la asignación. Tiene que cumplir una tarea. Esta botella no me puede dar la hora porque no fue hecha para dar el tiempo o dar la hora. Ahora, el hecho de que no me pueda dar la hora no quiere decir que no sirve, simplemente su asignación es diferente. Su asignación no es la de un reloj, su asignación es un contenedor. El hecho de que las personas no puedan cumplir con algo o tengan
deficiencias o errores, no quiere decir que no sirven. Lo que quiere decir es que su asignación es diferente. Y asignaciones son diferentes. Entonces la labor que usted y yo tenemos como líderes es identificarlas para poder sacarles el mayor provecho a las asignaciones. Ahora, tal vez la pregunta comienza en tu mente a inquietarte, es cómo saber tu asignación. ¿A qué fuiste asignado? ¿Qué se te asignó en la vida? Hay los indicadores, pero muchos de ellos tienen que ver con cosas muy prácticas de la vida. Sí, ¿sabes cómo la asignación comienzas a descubrirla en relación a tu trato con la gente? Y lo que hacer con la gente es, comienza a preguntarte, ¿qué cosas me duelen cuando veo a las personas sufrir? ¿Por qué hay personas, por ejemplo, que le duelen mucho los niños en la calle o dinero o limpiando parabrisas? ¿Por qué hay personas que le duelen mucho los ancianos? ¿Por qué hay personas que le duelen las mamás solteras? ¿Por qué hay personas que les duelen los drogadictos? ¿Por qué hay personas que sienten un dolor muy grande por alcohólicos? Y en esos son indicadores para que comiences a darte cuenta qué tipo de gente fuiste asignado. Amén. Ahora le voy a dar por lo menos 6 horas de cómo saber a quién tú fuiste asignado. Si quiere anotarlos, se los voy a dar de una vez. Sí, esto es muy importante porque muchos nos estamos preguntando eso constantemente. Número 1, tu asignación es a una o varias personas. Jeremías 1:7. Tu asignación es siempre a una o a varias personas. Jeremías 1:7, dice la escritura, Dios le está hablando a Jeremías y le dice: te di por profeta a las naciones. Y Jeremías es un profeta que ha sido dado a mucha gente, a muchas personas. Pero tú ves, por ejemplo, que Aarón fue asignado a una persona, en este caso a Moisés. Moisés fue asignado a un pueblo. Aarón tenía su asignación con Moisés y cumplir una labor al lado de Moisés permanentemente. Hasta que se va de este mundo, él sirve a Moisés. Y la asignación de Moisés es servir al pueblo de Israel. Así que la asignación tiene que ver con un grupo de personas o a una. Número 2, tu asignación determina el sufrimiento y los ataques que enfrentarás. Tu asignación determina el sufrimiento y los ataques que enfrentarás. Pablo en 2 de Timoteo 1:12, él hace alusión a cómo padece por causa del evangelio. Y muchas de las personas, que hay áreas de su vida en las que sufren, en las que se duelen. ¿Lo repito? A ver, tu asignación determina el sufrimiento y los ataques que enfrentarás. Si en algún área de su vida usted no encuentra una explicación de por qué sufres en tal o cual área, por qué te afliges o te dueles en tal o cual circunstancia, bueno, tiene que comenzar a preguntarse mi asignación, por qué en esas áreas estoy sufriendo tanto, por qué en esas áreas soy tan molestado, tan atacado, tan lastimado. Y te vas a dar cuenta que es un indicador de tu asignación. Mire, aún Jesús fue atacado, aún Jesús fue maltratado, aún Jesús fue señalado. Y si usted analiza algo de Jesús, usted se va a dar cuenta que todo el sufrimiento de Jesús tenía que ver con su asignación. Él sufrió en las áreas en las que estaba explícito su liderazgo. Jesús, dice la escritura, que hubo lugares donde él no pudo cumplir o mostrar explícitamente su liderazgo, su ministerio. ¿Sabes por qué? Porque la gente
no lo respetaba, no creía en él. Dice la escritura que no hizo milagros en muchas partes por la incredulidad de la gente. No lo respetaban, no lo valoraban, no lo veían como el Mesías, como un líder que pudiera generar algún beneficio en sus vidas, y entonces era rechazado, era menospreciado. Así que, ¿qué área de tu vida estás doliéndote, en la que es y en la que constantemente estás siendo atacado, afligido? Ese puede ser un indicador de tu asignación. Número 3, tu asignación gráfica. Y vemos cómo en la escritura la geografía juega un papel muy importante en cada historia de éxito en la Biblia, y aún en la vida moderna y en la historia de la humanidad vemos que la geografía juega un papel muy importante en las historias de éxito. Por ejemplo, tú ves a Ruth y tú ves que Ruth, parte de su asignación era un asunto geográfico. Ruth tiene que salir del lugar donde ella está establecida, que es Moab, su tierra, su gente, parte de su pasado estaba ahí establecido, y representaba una carga emocional para ella, pero en algún momento tiene que dejar ese lugar, darse a otra parte para terminar en un lugar que se llamó Belén. Y Belén fue el lugar de mayor abundancia y prosperidad para Ruth, donde realmente Ruth tiene una vida, donde conoce al hombre de sus sueños, donde engendra y da a luz un hijo, es en Belén. Ahora, ¿por qué la asignación tiene que ver con el asunto de la geografía? Porque la geografía muchas veces tiene que ver con el medio ambiente propicio para que tú puedas desempeñar tus habilidades y tus talentos, tus capacidades. Ahora, esto no necesariamente es algo que nosotros tenemos que estar buscando o provocando, desplazarnos o movernos geográficamente de un lugar a otro. No, pero hay indicadores donde Dios te está llevando a un cambio geográfico. Imagínate en el caso de Ruth. En el caso de Ruth se le muere el esposo, ella queda viuda, queda sin familia, no considera necesario ni importante regresar con su familia, su pasado. Considera que lo que está sucediendo tiene que ver con, aunque ella no conocía suficientemente a Dios ni tenía una relación con Dios muy estrecha, por lo menos la Biblia no nos deja ver eso, pero sí era una mujer sensible. Una mujer sensible a las cosas que estaban pasando, y eso la lleva a hacer un cambio gráfico, irse a Belén, y ahí es donde era parte de su asignación, Belén. Déjeme decirle que hay lugares y hay personas a los que usted no pertenece, y yo sé que eso no nos gusta mucho porque no queremos dejar nuestros lugares geográficos, y no queremos dejar a la gente con la que creemos que crecimos, con la que creemos que es nuestra vida, y que qué vamos a hacer sin ellos. Pero usted ve en la escritura que es muy claro cuando usted ve a Jesús mostrando que hay lugares, hay personas a las que no pertenecemos ya. Y no pertenecemos porque la asignación en nuestra vida tiene ciertos cambios. En algún momento tú perteneciste a un lugar y perteneciste a personas que no van a ser ya parte de tu asignación en el futuro. Por eso le repito el pasaje cuando Jesús le dice a sus discípulos, les dice: si vas a un lugar, en esa casa hay gente y no eres respetado y no eres valorado, salte de ahí, sacúdete los pies y ve a otro lugar geográfico. Entonces, la geografía juega un papel muy importante en una vida de éxito en el liderazgo. Así que hoy tiene que comenzar a preguntarse:
Si usted pertenece al lugar donde está y si pertenece a la gente con la que está. Si usted está ahí y ese es su lugar, luche por él hasta el final. Si usted pertenece a ese lugar, nadie se lo va a arrebatar, nadie se lo va a quitar, es suyo y lucha. Si usted pertenece a ese tipo de gente, entonces ahí usted va a ser una persona exitosa. Ahí su asignación le va a llevar a otra etapa en la vida en la que va a ser muy productivo. ¿Sí, Max? Una pregunta, pastor. Esto tiene que ver, como en el caso de que hay muchas personas en las cuales nace en su corazón, por ejemplo, visitar enfermos o ir a cárceles o misiones, y en la iglesia donde se encuentra no tiene ese manto, no tiene esas actividades, tiene que moverse a otro lugar. ¿A eso se refiere, pastor? No, no necesariamente. No, yo creo que ese tipo de sentir se puede desarrollar dentro de la iglesia. Creo que muchas veces hay ministerios en la iglesia que comienzan así. No necesariamente es la visión de nuestro pastor, pero la visión y la asignación que las personas que están con nosotros tienen complementan el ministerio. Entonces hay ministerios que surgen así y son complementarios a la visión general de la iglesia. También creo que hay ministerios que en algún momento Dios los quiere llevar a otra etapa, a otro nivel, sin salirse de la cobertura. La cobertura es quien los va a promover a que desarrollen ese ministerio, porque muchas personas van por la vida señalando o culpando a su liderazgo o a sus mentores, como responsabilizándolos que por ellos no desarrollan su liderazgo, cuando era ser así. Más bien nuestros mentores y líderes son el impulso que necesitamos, pero ellos saben en qué momento van a darnos ese empujón para poder desarrollar ese ministerio, ese liderazgo. Así que no veamos nunca a nuestros líderes y pastores como si fueran el obstáculo o la barrera que nos impide avanzar. Más bien aprendamos que parte de la asignación es entender que hay una conexión con los líderes que trabajan con nosotros, y bajo su liderazgo Dios nos va a promover al ministerio o al lugar o a las personas a quienes estén ministrar. ¿Sí está así, Max, la respuesta? ¿Está sirviéndole? Qué bueno. Bien, entonces número 4, tu asignación mal interpretada. Tu asignación puede ser mal interpretada. Y puede ser mal interpretada por tu propia familia y por los de tu propia casa. La asignación de Jesús para cumplir el ministerio de redimir la humanidad, de ser el Mesías, Salvador del mundo, fue mal interpretado por los de su propia casa. Su propia familia nunca entendió que Jesús tenía una misión, aunque ciertas manifestaciones sobre la familia sobrenaturales. La familia en algún momento rechazó y dudó del liderazgo de Jesús. Recordará usted que aún sus hermanos algún día salieron a buscarlo y querían apresarlo, dice la escritura, porque pensaban que estaba fuera de sí, pensaban que Jesús ya había perdido la cordura, y ellos mismos estaban de alguna oposición al liderazgo de Jesús. Ahora, si usted ha sido mal interpretado en su liderazgo, tiene que comenzar a ver que es parte de nación en la que Dios lo quiere usar. Si las cosas que usted está tratando de hacer para Dios, tratando de hacer para complementar su liderazgo, las personas que lo rodean lo toman a mal, es un indicador de que usted está cumpliendo su misión en la vida. Preocúpese cuando todos lo vean muy bien, cuando todo, qué buen liderazgo tienes,
qué bien haces las cosas. Preocúpese, puede ser que posiblemente no está haciendo lo que ha sido llamado a hacer. Normalmente la gente que tiene una asignación y un liderazgo complementario, donde reciben rechazo y reciben desprecio de muchas personas. Así que Jesús lo pasó y también nos advirtió: si a él vieron, si a él lo rechazaron, lo mismo sucedería con nosotros. ¿Está bien? Número 5. Tu asignación se tiene que ir en tu obsesión. Tu asignación se tiene que convertir en tu obsesión. El apóstol Pablo en Filipenses 3:13 al 14, él dice que él constantemente trata de olvidar lo que ha quedado atrás y trata de extenderse a lo que está delante. Imagínate una persona exitosa en el pasado, una persona que ha logrado cosas importantes. Es tal su obsesión por cumplir su asignación en la vida, por desarrollar su liderazgo, que todo lo que dice: no me interesa. No me interesa nada del pasado, por bueno que haya sido, porque el futuro en mi asignación es mucho más glorioso que todo lo que representa el pasado. Entonces, asignación debe convertirse en tu obsesión en la vida. Cuando tú conoces tu asignación, entonces muchas de las cosas que te rodean dejan de ser difíciles de entender. Más bien, las personas que no conocen su asignación casi siempre malinterpretan cualquier tipo de conversación o cualquier tipo de situación a su alrededor. Es muy común que las personas que no conocen su asignación malinterpretan cualquier cosa que les pasa a su alrededor, ya sea un diálogo, ya sea una circunstancia, porque él es quien no está en el lugar y con la gente con la que debe estar. Entonces su vida es una madeja llena de preguntas, llena de confusión, llena de dudas, llena de situaciones muy complicadas, porque no conoce su asignación. ¿Conoce usted personas que cualquier comentario a su alrededor lo toman a mal? Cualquier comentario a su alrededor no le queda claro, casi nunca está contenta, casi siempre le hace falta algo, nunca se siente bien. Es el tipo de gente que no está en su asignación, y entonces cualquier cosa a su alrededor le incomoda, le hace sentir mal, le desubica, le mueve el tapete. Eso es un indicador de que nos hace falta entender nuestra asignación. Número 6. Tu asignación siempre tendrá un enemigo. Tu asignación siempre tendrá un enemigo. Digo, uno es un decir, ¿verdad? Pueden ser muchos, pero es importante que sea parte de nuestra mentalidad. Todas las personas que estamos cumpliendo nuestra asignación en la vida, en algún momento va a aparecer 1, 2, 3 enemigos que muchas veces dijimos son a veces los de nuestra propia casa. Unas que más nos afectan y que más se oponen a lo que queremos hacer en la vida para Dios y para el liderazgo que hemos recibido de Él. Es gente muy cercana a nosotros, es gente que forma parte de nuestra vida diaria y a veces ni nos damos cuenta, y ellos son nuestros más grandes enemigos. Y la asignación constantemente está luchando un enemigo que tiene que vencer. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? Aquí menciona mucho que muchas veces la familia es nuestro enemigo. Aquí, por ejemplo, en el número 3 que habla de la asignación geográfica,
tendríamos que movernos de la familia, alejarnos de la familia para poder desarrollar la asignación. Creo que hay un tiempo, Jesús llegó a un momento donde él salió de su casa. Abraham llegó a un momento donde él salió de su casa. Moisés, un momento donde salió de la casa de Faraón, que era su casa. Él había sido criado ahí 40 años y era candidato a ser el próximo Faraón. Pero hay un tiempo y hay un momento, la asignación es tan fuerte que el cambio geográfico sí se da aún con nuestra propia familia. Entonces, no hay que descartar esa posibilidad si en algún momento Dios así lo está moviendo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces el punto 10 de nuestro cuadernillo, de nuestra lección, dice: recuerda siempre que sin sucesor no hay éxito. Sin sucesor no hay éxito. Inciso A: casi desde el primer día que estuvo con ellos, Jesús dijo a sus seguidores que estaría con ellos solo por un corto tiempo. De vez en cuando ellos discutían con él acerca de su tiempo limitado, pero él continuó dando que el tiempo que estaría con ellos sería muy corto. Jesús desarrolló sucesores por medio de mentoreo continuo. Y aquí quería llegar, aunque la lección que viene es toda sobre mentoreo, y el punto de cómo Jesús desarrolla sucesores o discípulos a través del mentoreo. Este punto es muy importante porque para Jesús la formación de los líderes y de los discípulos era determinante para las expectativas o las metas que él tenía en su liderazgo. Yo le he enseñado a usted que el verdadero liderazgo se mide cuando usted se va, no cuando usted está. Jesús constantemente les decía a sus discípulos: es necesario que me vaya, porque si no me fuere, entonces no se iba a poder cumplir las metas que él tenía con ellos. La que él tenía con ellos es que en algún momento ellos fueran independientes en una relación profunda y estrecha con Dios, y no codependiente solamente de lo que ellos veían hacer en Jesús. Yo le he enseñado a usted la diferencia muy grande entre fe y superstición. La fe no necesita ver, la fe no necesita sentir, la fe no necesita escuchar, la fe no necesita tocar. La fe es una certeza y una convicción que desarrolla en tu ser interior, en tu corazón, en tu espíritu, a través de la palabra de Dios. Pero la superstición tiene su origen en las cosas materiales y en la confianza que tú le pones a las cosas físicas. Entonces la gente, hoy en día, mucha gente en las iglesias lo que tiene es superstición, no fe. Entonces tiene la superstición que si fulanito hace, entonces él va a tener un beneficio. Si fulanito ora, entonces él va a sanar. Si fulanito le dice qué hacer, entonces las cosas van a funcionar. Eso es superstición, eso no es fe. Tu fe tiene que estar en Dios. Aunque yo no a fulanito, aunque yo no sienta, aunque yo no toque, aunque yo no oiga, yo tengo fe que Dios va a hacer algo. Yo tengo fe que Dios se va a manifestar. Entonces Jesús quería que ellos en algún momento desarrollaran esa fe y no se volvieran supersticiosos y codependientes de las personas o de las cosas físicas, que finalmente la fe no es eso. La fe da hechos reales, lo que tú no ves con tus sentidos físicos. Así es como opera la fe. Entonces Jesús les viene advirtiendo a sus discípulos que esa sería la forma y el proceso por el que ellos tendrían que pasar para que todas las enseñanzas que Jesús les transmitió pudieran producir en ellos el efecto que él quería. Ahora, ¿por qué Jesús trabaja con un mentoreo? Yo le he enseñado a usted que la forma más lenta de aprender en la vida es a través del dolor de la experiencia. La forma más lenta en la que las personas aprenden es a través de la experiencia. El mundo está lleno de aprendices
aprendices por experiencia, y la forma más rápida de aprender en la vida es a través de un mentor. ¿Qué es sabiduría sin dolor? Lo que tú aprendes por el dolor de la experiencia te tiene que doler, te tiene que costar a ti, lo tienes que pagar tú. El mentor te enseña lo que le costó. Y entonces muchas personas no entienden esto y van por la vida queriendo experimentar ellos, queriendo conocer ellos, queriendo aprender ellos por experiencia y no por convicción. Yo enseño que hay una gran diferencia entre aprender por convicción y aprender por corrección. Muchas personas, su única forma de aprender en la vida es por corrección, intento y error, intento y fracaso, intento y fracaso, corrección tras corrección, en lugar de aprender por convicción. Si a usted le dicen que tocar la estufa quema, te lo dice un mentor, es porque quema. Usted es un niño espiritual, usted dice: yo quiero que me queme. Y déjeme decirle algo, la vida está llena de estufas que queman todo. La estufa de la vida que se aparece a los 3 años, 5, a los 20, a los 50, a los 60, a los 80, a los 90. Conozco personas de años que creían que el tiempo les iba a enseñar. El tiempo no enseña nada. Conozco gente de 90 años más tonta que un joven de 18 años, porque el joven de 18 años quiso aprender y la persona de 90 creyó que el tiempo le iba a enseñar. El tiempo no enseña nada. Si el tiempo te enseñara, Jesús nunca hubiera dejado al Espíritu Santo. Él dijo: les dejo al Espíritu Santo, Él hará todas las cosas. Él hubiera dicho: pues los dejo al tiempo, el tiempo les enseñará todas las cosas. Él nunca dijo eso. Él dijo: el que les va a enseñar es el Espíritu Santo, a través de mentores, a través de líderes, a través de guías, creyendo eso quema. Vas a terminar mal si sigues ahí. Vas a acabar en tal circunstancia si no escuchas el consejo. Vas a terminar escuchando voces, viendo visiones, vas a escuchar en cualquier la vida, excepto cumpliendo tu asignación en la vida. Amén. Entonces los mentores es la forma más rápida de aprender, porque es sabiduría sin dolor. Ahora, usted puede aprender con dolor, sí, pero te vas a tardar mucho tiempo. Y lo que pudieras aprender en un par de años te va a llevar 40 años de vida, para terminar diciendo después de los 50, 60 años: si hubiera conocido más de esto cuando era más joven. ¿Sabe cuánta gente conozco? Un montón de gente, porque creyeron que la mejor forma de aprender era por la experiencia. Sí, pero es la más lenta. Y la vida y la asignación muchas veces no te va a estar esperando hasta que aprendas por la experiencia, por el dolor. La asignación lo que hace es que se va a estar moviendo vida y tú tienes que identificarla. Mire, cuando Dios llevó a Elías a una etapa de su vida a la que fue asignado a cumplir una labor, una misión, llegó a un arroyo, fue alimentado por los cuervos. En algún momento los cuervos se fueron, en algún momento el arroyo se secó, y luego Dios le dijo: ¿sabes qué? Ahora quiero que vayas con la viuda de Sarepta, allá te voy a alimentar, allá te voy a sostener. Y la asignación en algún momento se cambió a otro lugar y a otro tipo de gente. Muchas personas llegan a momentos de su vida demasiado tarde, ya no les alcanza la vida, no les alcanzan el tiempo para cumplir su asignación. Amén. Conozco personas, no me gusta decir eso ni ejemplificar así, pero a veces si no lo hace uno no se entiende. Personas grandes que me dicen: pastor, a mí Dios me llamó cuando yo era un joven y yo no quise obedecer al llamado del Señor.
ya tengo 70 años y nunca quise atender al llamado. Y yo les digo, ¿cómo se llega tan tonto a los 70, 80 años? ¿Cómo puedes llegar así? Si Dios nos ha quedado que es el mejor patrón y jefe al que le podemos servir, ¿por qué dudar en servirlo? Si nos ha quedado claro que Dios es el único y sabio Dios, soberano sobre toda la tierra, ¿por qué dudar en servirlo? Si nos ha quedado claro que hemos sido llamados a servirle, ¿por qué no hacerlo? Y llegar a una edad en la que dices, ya no. Ahora siempre se puede hacerlo, sí, pero trate de hacerlo en el tiempo en el que usted es más productivo, en el que su asignación le va a dar muchos más beneficios a usted y a las personas que están con usted. Amén. Entonces dijimos que mentoreo es sabiduría sin dolor, sin el dolor de la espera, sin el dolor de la pérdida y sin el dolor que otro ha experimentado. Pero también mentoría es transferencia de conocimiento. También mentoría es la impartición de información. También mentoría es el atajo del éxito. Y este mentoreo continuo en nuestra lección tiene que ver con la idea de Jesús acerca del mentoreo. Es instrucción, texto relacionado a la vida, igual a enseñanza. Es la instrucción en el contexto relacionado a la vida, igual a enseñanza. Número 2, demostración en el contexto relacionado a la vida, igual a ejemplo. Demostración en el contexto relacionado a la vida, igual a ejemplo. Estamos en el inciso B del punto 10. Instrucción en el contexto relacionado a la vida, igual a enseñanza. Demostración en el contexto relacionado a la vida, ejemplo. Exposición en el contexto relacionado a disciplina. Dar cuentas en el contexto relacionado a la vida, sujeción y dependencia. Y número 2, evaluación continua. Instrucción en el contexto relacionado a la vida, igual a enseñanza. Demostración en el contexto relacionado a la vida, igual a ejemplo. Exposición en el contexto relacionado a la vida, igual a disciplina. Y dar cuentas en el contexto relacionado a la vida, sujeción y dependencia. Y estos dos últimos puntos, el 2 y el 3, los vamos a encerrar en uno. La evaluación continua. La evaluación continua, cuando preguntas lo correcto, cuando cuidas y mides lo que importa, la productividad siempre mejora. Cuando cuidas y mides lo que importa, es parte de la evaluación. Y hay una pregunta aquí: ¿cómo mides tu éxito? ¿Cómo mides lo que importa? ¿Cómo mides lo que realmente has alcanzado, logrado? Número 3, altas expectativas, tanto por medio de sus acciones como de su enseñanza. Jesús demostró que él esperaba que sus seguidores fueran fructíferos, productivos. Tanto la evaluación como las altas expectativas tienen que ver esencialmente con las metas que tenemos en el liderazgo. Yo le pregunto a usted, ¿cómo mide su éxito? Le he enseñado a usted que una pregunta de vida es:
cómo llegué hasta aquí, cómo soy parte de esta escuela de liderazgo, parte de este grupo, cómo soy parte de esa comunidad, cómo soy parte de esa familia, cómo llegué, en qué circunstancias y por qué estoy ahora en este nuevo ambiente, en estas circunstancias, en esta nueva relación, cómo he llegado hasta ahí, partiendo del hecho de que si la circunstancia en la que estamos la consideramos exitosa, si la consideramos como parte lograda de una meta realizada, ¿cómo lo medimos? Ahora, hasta que no estableces metas, vas a traer a tu mente información incorrecta. Muchas personas no corren todo el tiempo en la vida, de un lugar a otro. De hecho, toda la gente está corriendo constantemente, pero no logran nada o logran muy poco. ¿Por qué la gente corre tanto y logra muy poco? ¿Si hay una pregunta? Hasta que no estableces metas, vas a traer a tu mente información incorrecta. Mientras que tú no estableces metas, vas a traer a tu mente información incorrecta. Mucha gente se convierte en un cesto de basura. Su vida, su mente, su cabeza recibe información de todo tipo porque no tiene una meta. Cuando tienes una meta, entonces tu mente comienza a procesar la información que tú necesitas para alcanzar tu meta. Entonces, cuando viene algo a tu mente que no contribuye para alcanzar tu meta, dices, no me interesa y lo de ti. Si usted no tiene una meta y no la está persiguiendo, entonces todo lo que venga a su mente usted lo recibe. Yo no sé si usted es el tipo de persona que va a alguna plaza comercial o va al lado y todo lo que le dan lo recibe. Yo soy en eso. A veces mi esposa me dice, no seas grosero, porque hay cosas que no recibo. Y si yo recibiera todo lo que me dan en una plaza comercial, saldría con tantos papeles y con tantas pruebas de todo, y que sales de ahí incómodo. Entonces, no, gracias. Entonces no tienes que recibir todo lo que te dan. ¿Sabes? Las personas que reciben todo lo que les dan es porque no tienen una meta clara y definida. Entonces, cualquier cosa que te den, crees que en algo te puede servir, en algo te puede ayudar. Entonces, la información incorrecta que llega a tu mente no es más que el resultado de no tener una meta clara. Entonces dijimos, la gente está corriendo constantemente en la vida, pero logran y alcanzan muy poco porque no tienen metas. Número 2, ¿cómo medimos el éxito? A través de metas. Las metas escogen quiénes van a ser maestros o tus mentores. Si tú tienes metas en la vida, tus metas van escogiendo quiénes te van a enseñar.